En este tutorial vamos a hablar de desnormalización. Cuando nosotros tenemos un gestor de base de datos o un motor de base de datos y una estructura de datos correctamente normalizada, los datos que están almacenados en esta estructura, los grupos repetitivos se almacenan en estructuras separadas. Entonces, al tener una estructuras separadas, si nosotros queremos unificarlos en una vista, se debe realizar un proceso de un join. El join, en distintas plataformas se implementa de distintas maneras, consiste en relacionar una estructura anidada dentro de otra o una estructura referida dentro de otra, una clave foránea, utilizarla para referenciar a otra tabla y de esa otra tabla traer los datos. ¿Qué pasa? Esto requiere un procesamiento bastante elaborado, porque requiere hacer dos consultas y después mezclar esas dos consultas para la visualización. Todo esto lo realiza el motor de base de datos sin que nosotros nos enteremos, pero en la práctica requiere tiempo hacerlo. En algunas ocasiones, cuando el procesamiento termina siendo muy elaborado, se opta por agregar datos redundantes. Agregar esos datos redundantes hace que la visualización sea mucho más rápida, porque no hay que recorrer dos tablas y hacer un join, sino que directamente se recorre una sola tabla y se visualizan los resultados. Es normal que los joins sean a su vez anidados uno dentro de otro, y esto es lo que genera una recursividad bastante importante, o una no siempre es recursividad, sino una anidación bastante importante que hace que los ciclos de iteración sean muchísimos. Entonces, agregar algunos datos redundantes con una redundancia controlada genera un pequeño costo en cuanto a espacio y en cuanto a redundancia de datos, pero un gran beneficio en cuanto a la visualización de los mismos. Este concepto se denomina desnormalización. Podemos decir, entonces, que la desnormalización es el proceso de procurar optimizar el funcionamiento de la base de datos por medio de agregar datos redundantes. Esto de agregar datos redundantes, como decíamos recién, optimiza el funcionamiento global, sin que se desboque, es decir, que sin que se generen datos repetitivos de manera indiscriminada. Tiene que ser una redundancia perfectamente controlada. Debemos aclarar que la desnormalización no es lo mismo que la no normalización. Que un modelo de datos desnormalizado difiere mucho, por no decir muchísimo, de un modelo de datos que no haya sido normalizado. De hecho, en la práctica, para poder desnormalizar, primero se debe normalizar. Entonces podemos decir que la desnormalización se realiza solamente después de que se haya normalizado y que hayan sido creadas las restricciones y o reglas requeridas para ocuparse de las anomalías inherentes al diseño. Cuando nosotros tenemos una estructura de datos desnormalizada, esa estructura de datos desnormalizada primero tuvo que estar normalizada, y solamente una vez que haya sido normalizada completamente se puede pensar en desnormalizarla. Es decir, que primero tenemos que hacer el proceso de normalización, aplicar todas las reglas que conlleva este proceso, es decir, mirar, restringir y armar las reglas de exclusión, y una vez que tengamos todas esas restricciones implementadas, recién ahí lo desnormalizamos y generamos los datos redundantes. Para poder implementar la desnormalización, a grandes rasgos hay tres técnicas.
La vista materializada, que conlleva a partir de la vista llevarla a la práctica, es decir, implementarla con una tabla y utilizar esa tabla para la visualización. La utilización de esquemas estrella o esquemas copo de nieve, en donde para poder implementarlo partimos de una tabla principal de movimientos y todas las demás son relaciones respecto de esa tabla, y la información de resumen preconstruida, es decir, se procesan los datos y se almacenan para poder después trabajarlos sobre esa preconstrucción. La vista materializada. En un sistema de gestión de base de datos que sigue el modelo relacional, una vista es una tabla virtual, es decir, representa el resultado de una consulta. Cuando nosotros queremos hacer un procesamiento para obtener alguna vista, es decir, un join, lo que se hace es virtualmente se crea una tabla y esa tabla se utiliza para tener el resultado y mostrárselo al cliente, a quien lo haya solicitado. En la vista materializada se usa una aproximación a esa realidad. El resultado de la consulta se almacena en una tabla de caché real, es decir, se almacena en el dispositivo de almacenamiento o en RAM, no importa, si tenemos RAM suficiente se podría almacenar en RAM. Y esa tabla será actualizada de forma periódica a partir de las tablas originales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando hagamos la consulta, en realidad no vamos a estar haciendo la consulta, vamos a realizar una consulta sobre una tabla física real y tangible. Esto obviamente es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque el costo de procesamiento para generar join implica procesador, implica tiempo de esfuerzo, tiempo de trabajo. Entonces, ese procesamiento se realiza solo una vez para armar la tabla. Y una vez que se armó esa tabla de caché, se visualiza las veces que sean necesarias. Y solo cuando se modifican las tablas originales se regeneran las tablas de caché. Esto a veces se utiliza en la estructura de Data Warehouse. ¿Por qué? Porque las consultas se hacen pura y exclusivamente sobre el resultado. Entonces, la actualización de los datos no es específicamente importante que sea en tiempo real, porque uno va a estar consultando datos del día anterior, de la semana anterior. Aclaramos que la vista materializada tiene un perjuicio, que la realidad no es 100% real. Las actualizaciones son periódicas y eso significa que estamos pagando un costo con esto, y el costo es no tener en tiempo real el resultado. Pero mi pregunta sería, ¿necesitamos tener en tiempo real lo que se acaba de vender en este instante? ¿O solamente necesitamos en la estadística de ventas ver lo que se vendió el día anterior? Entonces con que una vez al día lo hagamos nos va a alcanzar. Ese es el objetivo de la vista materializada, hacer el procesamiento duro solo periódicamente. La estructura estrella, que se representa en los esquemas estrella, contiene dos tipos de tablas. Una tabla de hechos, que es la tabla central en donde se guardan las transacciones o los contenidos, y una o varias tablas de dimensiones, en donde se guarda información anexa o contenidos adicionales, descripciones adicionales de la tabla de hechos. Las tablas de dimensiones generalmente tienen un bajo número de registros. Esto es siempre en comparación con la tabla de hechos, que generalmente tiene un gran volumen de registros. Pero cada registro de la tabla de dimensiones puede tener un gran número de atributos para describir los datos de los hechos. La tabla de hechos tiene datos y se referencian a través de un lookup, de una clave foránea, a las tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones tienen una clave primaria que es relacionada por la tabla de hechos, y en esa
en ese registro puede tener muchos datos. Por ejemplo, si tuviéramos una tabla de clientes, que sería una tabla de dimensiones, los movimientos que están en la tabla central referencian un cliente. Y a su vez, la tabla de clientes, que es una tabla de dimensiones, como decía, tiene por ahí un montón de datos del cliente, ¿sí? Pero solo están almacenados una vez. Y con esto se obtiene evitar el concepto de la redundancia, ¿sí? O mantener la redundancia controlada. La tabla de hechos registra medidas métricas de eventos específicos. En la tabla de hechos no se almacenan grupos de datos, se almacenan datos individuales. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en un negocio de compra-venta, se almacena la venta o la compra. Cada transacción es un único registro y tiene distintos valores que van a referenciar a las tablas de dimensiones. Las tablas de hechos generalmente consisten en valores numéricos y claves foráneas que referencian a las tablas de dimensiones, donde se guarda la descripción de la información. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla de hechos con una venta, la venta va a decir se vendieron 5 unidades de tal código de artículo a tal código de cliente en tal código de sucursal por tanto precio. Fíjense que solo son números los que tenemos acá y los demás son claves foráneas que indican en la tabla de clientes, en la tabla de artículos, en la tabla de vendedores, en la tabla de sucursales, ¿sí? Hay un montón de datos accesorios y con eso estamos obteniendo nuestra estructura de archivo plano, en una estructura pseudoplana, por supuesto. Cuando hablamos de esquemas estrella, tenemos entre las tablas de hechos que se destacan 3 tipos de tablas de hechos. Las tablas de hechos transaccionales, en donde cada registro en la tabla de hechos contiene una única transacción, sin sumarizar, sin totalizar, solamente la información de esa transacción, como el ejemplo que daba de una venta. Tenemos tablas de hechos de snapshot, en donde mostramos la información a ese instante. Un snapshot es una captura de cómo está el momento de la información. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, la tabla de hechos con los saldos de las cuentas corrientes de clientes. Entonces, el saldo de la cuenta corriente de tal cliente, tenemos en la tabla de hechos el código de cliente y el saldo. Y el código de cliente referencia a otra tabla. Y también tendremos que tener alguna referencia de cuándo fue tomado ese snapshot, por supuesto. Y por último, tenemos las tablas de snapshot acumulativas. Si quisiéramos tener una tabla acumulativa de snapshot, tenemos que pensar que estos snapshots, estas capturas que hay en la tabla de hechos, no son absolutas, es decir, son relativas a un rango de tiempo. Entonces tendríamos el snapshot de las ventas de enero y el snapshot de los pagos de enero, y en función de eso podemos saber cómo está el saldo tomando esa y todas las anteriores, porque la cuenta corriente se arrastra. Entonces podemos saber cómo fluctuó ese mes, cómo terminó ese mes, pero si quisiéramos saber cómo fue la cuenta corriente, tenemos que arrastrar todo el acumulativo. Información de resumen preconstruida. Tener información de resumen preconstruida implica que el procesamiento de los datos, valga la redundancia, se realiza al recolectar los mismos. Esto es, con cada transacción que se va haciendo, se va almacenando un resumen, y ese resumen es el que se utiliza cuando vamos a realizar las consultas. En algunas ocasiones
el procesamiento no se hace en tiempo real, sino que se va haciendo de manera periódica. Esta técnica tiene sus ventajas. La principal ventaja es el manejo en cuanto a velocidad para generar los resultados, porque no requeriría procesamiento de los datos. En la práctica, los módulos ETL de un Data Warehouse lo que hacen es específicamente esto. Procesan todas las transacciones, las transforman y las almacenan en el Data Warehouse. Y esto, por supuesto, permite que después el Data Warehouse, con toda esa información que ya fue preconstruida, se pueda consultar y visualizar sin mayor tiempo o sin mayor tiempo de procesamiento.